Buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Coloqueo. Este es el segundo del 2023 y el número 275 de nuestra colección, la cual usted puede verla en el canal de YouTube del Instituto de Cultura Puertorriqueña. Coloqueo es parte de la programación virtual que se coordina desde el ICP y se discuten temas de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y esta noche, como la mayoría de las veces, estamos transmitiendo desde la sede del ICP en el Viejo San Juan, donde dieron inicio las fiestas de la calle San Sebastián, lo que nos motivó a preparar un programa especial titulado El mito de San Sebastián con el doctor Rafael Torrech San Inocencio, quien hoy está en su 10º coloqueo, si no me equivoco. Rafael, ¿cómo te encuentras? Me encuentro, van 10. Ay, caray. Muchas gracias de nuevo por tenerme. O sea, es un placer y básicamente agradezco mucho las iniciativas de Pablo y que mantenga este espacio. Estoy sumamente contento de la acogida que tuvo el de los Reyes. Yo estaba medio perdido, pero llevo 2 en enero. Esto no vienen Back 2 en to back. de los Reyes fue un palo y estoy muy agradecido de la oportunidad y estamos aquí para hablar de San Sebastián y lo queremos enfocar de una manera diferente. ¿Ok? Empiezo. ¿Te fuiste? Ok. Comienza, sí. Espérate, que no encuentro. Ok, ahora. Básicamente lo que vamos a hacer es un recorrido que va a cubrir muchos de los elementos históricos. De nuevo, esto, igual que con los Reyes, este coloqueo es un poquito menos puertorriqueño y más internacional, y con él queremos cubrir eh, toda la historia que hay detrás del mito y del simbolismo de San Sebastián Mártir. Eh, yo básicamente empecé a trabajar esto en el pasado, ¿no? Pero es importante que veamos cómo ha evolucionado el tema, porque empezamos simple y sencillamente haciendo una especie de recorrido histórico por el mito de San Sebastián, pero en el proceso nos hemos encontrado con muchas cosas interesantes, algunas de las cuales ni siquiera podemos incluir porque desafortunadamente tampoco los voy a tener hasta las 15 de la noche, pero definitivamente es una forma muy estimulante de, a través del mito de San Sebastián, entender cosas que sí tienen que ver con Puerto Rico y sí tienen que ver con nuestra cultura y nuestras tradiciones. Así que vamos a abordar el mito de San Sebastián, su origen, su simbolismo, y lo vamos a aterrizar a Puerto Rico al final, ¿ok? Básicamente hay 2 referencias básicas de este trabajo. De nuevo, en el pasado yo he escrito sobre esto. Uno es el Lapicero Verde en el 2016 y hace 2 años, más o menos por esta época, trabajé también un artículo más breve en el Nuevo Día. Agradezco a ambas publicaciones su patrocinio y ahora pues vamos a culminarlo con el coloqueo. Recuerden que los coloqueos, como dijo Pablo, básicamente se graban y estarán disponibles en el canal de YouTube. Ya tenemos varias piezas ahí, estamos muy agradecidos también, porque también pueden servir de referencia a otros públicos, a públicos escolares, a investigaciones, etcétera. Y a veces más interesante que leer el libro es básicamente ver el YouTube. La imagen de San Sebastián es súper conocida. Ha sido captada y reinterpretada por cientos de artistas en conmemoración de las fiestas anuales de la calle San Sebastián. Una de esas más significativas es la del maestro Rafael Tufiño, que era residente más o menos de la calle San Sebastián también. Él hizo varios, pero este es uno de ellos. Pero básicamente, más allá de la imagen eh, y de la fiesta, ¿quién fue San Sebastián y por qué tiene que ver con San Juan y por qué es un hombre que está ahí amarrado a un poste o a un árbol y lleno de flechas? ¿Qué ha significado esa imagen
para diferentes grupos de la sociedad, no solamente en el presente, sino en el pasado y en el pasado bastante remoto. San Sebastián fue un mártir y un santo de la antigua Roma, de los tiempos de los Césares, pero de la antigua Roma pre-cristiana. O sea que San Sebastián vivió en una Roma que era pagana y por tanto fue martirizado por ser cristiano. Es uno de los santos más representados y reconocibles en la iconografía religiosa. En esta presentación queremos también exponerlos a mucho de ese arte y obviamente para nada podemos decir que vamos a tener una muestra que es significativa del arte porque nos ponemos a buscar la iconografía artística de San Sebastián y vamos a encontrar y seguimos encontrando tanto en la iglesia católica romana sino también en la iglesia ortodoxa rusa. Así que es una persona, es un santo que se reconoce en múltiples culturas. No siempre fue el hombre joven, lampiño, cruzado por flechas que nos llega al presente y eso básicamente lo vamos a explicar. Es venerado, como dijimos, tanto por la Iglesia Católica Romana como por la Iglesia Ortodoxa. En el caso de los ortodoxos, se celebra el 18 de diciembre, en las romanas el 20 de enero. Pero básicamente tiene una fuerte veneración también en la Iglesia Cristiana de Oriente. Poco se sabe de quién fue San Sebastián. Aparte de que nació de una afluente familia del área de Milán, en Italia, que serían más o menos por esta área, pero él nació en la Galia. La Galia es lo que hoy es Francia. Acuérdense que estaba la Hispania, estaba la Britania, estaba la Galia, que eran provincias romanas de donde salió Gran Bretaña, Francia y básicamente España. Recibió su formación en Milán y allí básicamente ascendió por rangos militares de una manera rapidísima para su edad, que lo llevó a Roma como capitán de la prestigiosa Guardia Pretoriana. Los que han visto las películas estas clásicas, especialmente Ben-Hur y todas esas que daban mucho antes en Semana Santa, se recordarán recordarán que básicamente había una guardia pretoriana que era la guardia élite de los Césares, que era la guardia que protegía el palacio de los Césares y su familia y las personas de mayor prominencia en la República y en el Imperio Romano. Así que el hombre se movió rápido y llegó a ser capitán de la Guardia Pretoriana, pero en ese proceso de la Guardia Pretoriana se advino al cristianismo en un momento donde esa religión todavía estaba proscrita en el Imperio Romano. Así que básicamente tenía un sideline, como dicen hoy en día. Él cumplía sus deberes militares, pero a la misma vez protegía y auxiliaba en secreto a otros cristianos, pero sin embargo, en aquella época eso era una proposición muy arriesgada, porque una de las cosas que él trataba y hacía efectivamente era salvar a muchos de una muerte segura, ya fuera en términos de muerte por tanto o de simplemente el circo romano, etcétera, etcétera. Ya sabemos toda esa historia, las catacumbas, etcétera. Así que el mito dice, la historia dice, estamos hablando del año 200 después de Cristo, algo así. Sí, era 200, ¿verdad? Yo lo puse por aquí en un sitio. Fue responsable de salvar a muchos de la muerte y de varias conversiones y de hechos extraordinarios de carácter milagroso. Simontario, o sea, desafortunadamente, como pasó con él, muchos de los que él salvó eventualmente fueron martirizados. Recuerde que en la tradición cristiana, una persona que muere en defensa de la fe se convierte en mártir y por tanto adviene a la santidad inmediatamente por haber muerto en defensa de la fe. Sus obras cristianas llegaron al conocimiento del emperador Diocleciano. Esto
vamos a tomar Diocleciano como punto de partida, pero hay otras crónicas que hablan de otros emperadores, pero las que son las más generalizadas hablan de Diocleciano, que era definitivamente un gran perseguidor de los cristianos, o sea, es preaugustiano, que fueron el emperador que, si no me equivoco, que se convirtió al cristianismo, hizo el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano. Pero en ese momento todavía la religión preponderante era la religión pagana y los cristianos eran perseguidos. Al enterarse que su propio capitán de la Guardia Pretoriana era parte del enemigo y que no quería rendir culto a los dioses paganos, lo acusó de ingrato y lo condenó a la muerte. Esa muerte fue una muerte muy dolorosa, porque él mandó a llamar a un contingente de arqueros de Mauritania. Mauritania todavía existe, es una república africana en el área subsahariana, pero está parte de Mauritania está dentro del vasto y grandísimo desierto de Sahara. Y básicamente como Roma era un imperio y cubría grandes partes del territorio conocido del mundo de aquella época, incluyendo prácticamente, si no todo el Mediterráneo, casi todo el Mediterráneo, se le llamaba el Mare Nostrum, nuestro mar de los romanos. Así que básicamente él mandó a llamar a este grupo de aparentemente muy diestros arqueros de Mauritania y ellos hicieron un pelotón de fusilamiento como lo conocemos hoy en día, pero en vez de disparar, pues obviamente le lanzaron sus flechas, ya sea a través de arqueros, etcétera, etcétera. Obviamente lo que básicamente garantizaba una muerte segura de cualquier persona. Los cronistas de la época compararon el cuerpo como un erizo humano por la gran cantidad de flechas que le alcanzaron. Por eso es que la iconografía de las fiestas de San Sebastián y de otras cosas, y de todo San Sebastián, presenta a un hombre fuerte, como correspondía a un capitán pretoriano, eh, cruzado y lleno de flechas en todas las direcciones. Pero una de las cosas que es enigmática en la figura y en la iconografía de San Sebastián es que en general, a pesar de estar lleno de flechas, San Sebastián proyecta una pasividad y una tranquilidad que no corresponde con la agonía que debía estado experimentando con un suplicio tan doloroso y tan inhumano en ese sentido. De ese episodio surge la imagen icónica de un San Sebastián agónico, a punto de la muerte o prácticamente muerto, o sea, agónico, realmente es la clásica, y cruzado de todo tipo de saetas y de flechas. Como ustedes ven, yo estoy ilustrando esta presentación con múltiples piezas de arte de todas épocas que transmiten esta historia. De ahí surge No, a esto está mal. Denme un segundito, que aquí Torres se equivocó por primera vez en un coloqueo. Tengo una imagen que no va ahí. Okay. Sin embargo, si hubiéramos pensado que después de un suplicio así tú vas a morir, pero no. Una mujer que fue posteriormente canonizada como Santa Irene de Roma, no la confundan con la otra Santa Irene, recogió a Sebastián para enterrarlo, pero encontró que estaba vivo, lo escondió y lo curó. Santa Irene eventualmente también fue canonizada y pues después de todo eso, San Sebastián no murió. Este concepto de que el hombre estuvo él estuvo en una situación tan agónica, tan fuerte, que cualquier otra persona hubiera muerto de tantas flechas y del suplicio al cual estuvo sujeto, te daría a entender que hubiera muerto. El hecho de que sobreviviera es un punto muy importante en el simbolismo de San Cristóbal, de San Sebastián. Porque a pesar de todo ese dolor y toda esa tortura,
básicamente él sobrevivió y no murió del todo. Básicamente, también eso abona al mito de que San Sebastián fue rescatado y curado por ángeles. Obviamente, Irene no estuvo sola en este proceso aparentemente de rescate y curación de San Sebastián. Definitivamente estamos hablando del siglo III, ¿no? Eh, lo que te llevaría a pensar que la medicina estaba tan adelantada, este hombre estaba cubierto de flechas. Así que el mito y la leyenda abora a que no solamente fue Irene de Roma sola, sino que básicamente hubo una intervención divina que ayudó a que San Sebastián se recuperara y básicamente se salvara de una muerte segura. ¿Ok? Eso abona a su canonización y a su mito y a su advocación, que es muy importante. Ya lo veremos cuando lo apliquemos al siglo XX y al siglo XXI. Aunque le instaron a huir de Roma y a protegerse, Sebastián aparentemente estaba muy comprometido con ser mártir y advenir a la santidad, que tiempo después se le apareció al emperador y le increpó públicamente de la crueldad que él estaba generando hacia los cristianos. O sea que el hombre casi muere, lo salvan y va nuevamente y se presenta, disculpen, tengo un amigo saludándome, esto nuevamente se presenta al responsable de su suplicio y de su tortura y vuelve y le dice obstinadamente que básicamente, mira, tú estás siendo un cruel con los cristianos, yo soy un gran ejemplo de que tu violencia no funciona. Así que básicamente la franqueza y la valentía de Sebastián impresionó al César, pero el César es el César y él no estaba acostumbrado a estas confrontaciones, así que básicamente de todos modos lo mandó a matar a macanazo. Hay múltiples versiones en términos de la muerte definitiva de Sebastián. Algunas dicen que fue a macanazo, otras fue que lo decapitaron, otra es que sí, después tiraron sus restos a las cunetas y de Roma para que no fuera rescatado, etcétera, etcétera. La cuestión fue que básicamente el emperador decidió que esta vez no iba a haber nadie, ni Irene de Roma, que pudiera salvarlo. Volvemos a las imágenes. Estamos viendo un San Sebastián que está en un suplicio, pero mire la cara serena que hemos visto en todas las presentaciones. O sea, como que conmigo no es la cosa. O sea, sí me están acabando, pero yo básicamente estoy sereno. Y esa serenidad es hasta cierto punto una manifestación de la gracia de Dios y de la certeza y seguridad que él tenía en su fe, en la importancia de lo que estaba haciendo y en que básicamente iba a tener su recompensa como mártir ante Dios, ante Jesucristo. Ahí surge el mito. Y el mito básicamente fue un mito bien fuerte al principio del cristianismo en Roma. Lo que sucede es que no pasó mucho tiempo hasta que Roma decidió, como dije antes, eh, acoger el cristianismo como su religión oficial. Y básicamente nosotros que hemos estudiado historia a través de los años, yo me acuerdo que había un teoricista muy importante definía la historia en civilizaciones, necesitaba tener una religión oficial y la expansión de Roma estaba muy atada definitivamente con la religión cristiana. Por eso es que eventualmente tenemos un papa y el papa vive en Roma y se crea el Estado Vaticano, que era dentro de Italia, muy cerca, bueno, dentro de la propia Roma. Así que la religión cristiana se convierte de ser la religión perseguida en la religión oficial del Estado y hasta cierto punto en la filosofía, si se puede decir así, que encarna y recoge muchos de los principios de civilización y culturales del Imperio Romano y de la expansión de Roma a través del mundo. Así que
Roma y el cristianismo se convierten en uno. Esos restos fueron rescatados de los alcantarillados de Roma y guardados en una de las 7 primeras iglesias cristianas de Roma, adquiriendo también una gran prominencia como uno de los primeros, se dice el tercer santo en el temprano mundo cristiano de Roma. Así que supuestamente, no sé cuáles son los otros dos, pero San Sebastián fue prácticamente uno de los primeros santos. Como hablamos bueno, lo digo ahorita, Sebastián murió a los 36 años en el año 288, sus restos y reliquias pasaron a Francia, donde fueron veneradas. Recuerde que él era oriundo de Galia, o sea que él básicamente era lo que sería hoy un francés, donde fueron veneradas por muchos siglos, debido a un saqueo de los enemigos calvinistas en el proceso de la Reforma Protestante. Sus restos se desperdigaron. Posteriormente se dice que fueron recuperados en fosas comunes junto a los de los otros mártires, y en esta iglesia en Francia, este es el sarcófago donde se dice que están los restos de San Sebastián, y obviamente ahí está la alusión al hombre joven, el mancebo, como dicen, a las flechas, etc. Sin embargo, en Alemania hay una capilla, una iglesia, que venera también al santo y que básicamente tiene un cráneo de plata que se atribuye al mártir. No es que básicamente ese sea el cráneo per se, sino que usualmente la idea es que se hace una escultura donde se ponen dentro las reliquias. En la reliquia puede ser el cráneo como pueden ser huesos. La Iglesia Católica esto ya no necesariamente le da tanto énfasis a las reliquias y a los relicarios, pero era como que en las diferentes iglesias del mundo católico había una advocación, un santo, y se les enviaba un pedacito de hueso o un pedacito de sus restos y se veneraba con gran ahínco el hecho de que había una presencia en esa iglesia de esos santos. Ya lo de los relicarios ha bajado, y de las reliquias, pero básicamente en algunas iglesias todavía se conserva esa tradición. La importancia y la prominencia de San Sebastián fue crucialísima en la expansión de básicamente la religión católica. Representó, igual que, eso es lo que te iba a traer, igual que cuando hablamos de los santos reyes la semana pasada o antipasada, dijimos que básicamente la figura de los santos reyes eh, de ser, disculpe, de ser una tradición que originalmente se representaba como 3 magos zoroastristas de Persia. Poco a poco la religión católica fue simbolizando en esos 3 santos reyes un santo que viniera de cada parte conocida, disculpen, de cada parte conocida del mundo de aquel entonces. Por eso es que teníamos a un santo que era de la India, que era Gaspar, un santo que era semita del Mediterráneo, que era Melchor en la tradición original, y el santo que eventualmente fue el santo negro, que básicamente la tradición original era Baltasar, y que básicamente cubría un área que se llamaba Saba, que iba desde Etiopía hasta el actual Yemen. O sea que incluía parte del Medio Oriente y parte de la África conocida de aquel entonces. ¿Por qué? Bueno, como dijimos en otro coloquio, porque el mundo católico quería proyectarse no como una religión de judíos ni de romanos, sino una religión de todo el mundo. Lo mismo fue con San Sebastián. San Sebastián es un romano, no es un judío, que básicamente logra logra una gran prominencia porque representa una figura de una nueva era en la evolución del cristianismo. Es un hombre prominente, un capitán pretoriano, exitoso en el Imperio Romano, que era básicamente el eje del mundo, que abandona toda por su fe. Por tanto, la devoción a San Sebastián es tan fuerte
y tan importante para que la Iglesia Católica proyecte que tú básicamente puedes ser una persona prominente en el mundo romano y básicamente y convertirte al catolicismo y de esa manera convertir al catolicismo como una religión universal. Y cuando decimos universal, ponemos la nota al cual sea universal en el sentido del mundo conocido para aquel entonces. Muy distante es San Sebastián del arquetipo de un predicador judío como puede ser San Pablo, como puede ser San Pedro, y aun cuando San Pablo era ciudadano romano, seguía siendo judío, que era básicamente el arquetipo la tipología que había de un santo católico cristiano de aquella época y se convierte en un santo épico, fuerte, prominente, inteligente, eh, soldado, que básicamente se convierte en una divinidad y en una vocación y una devoción que es muy atractiva a una feligresía europea más universal, menos judía. Como dijimos con los Reyes Magos, la Iglesia Católica se convierte en una iglesia universal de diferentes razas, de diferentes culturas, y donde realmente menos se propaga inicialmente es de donde mismo vino Jesús, que era de Judea. ¿Por qué? Bueno, porque muchos judíos, casi todos, siguen con su religión judía original y son los gentiles, como decían en aquella época, o los paganos, o los no judíos, los que acogen la religión católica cristiana y la hacen la religión del mundo conocido para aquel entonces. Sin embargo, tenemos que hacer una aclaración de que, aparte de que sea un santo tan icónico, no siempre San Sebastián se proyectó como un joven lampiño, robusto y fuerte, cruzado por flechas y saetas. Por ejemplo, en la Basílica de San Pietro de Vincoli, en Italia, aparece esta imagen temprana de San Sebastián como un hombre barbudo, que tanto es así que básicamente lo confunden con San Pedro. Yo vi, no las puse aquí, pero otras imágenes antiguas de San Sebastián, que es un hombre no necesariamente así de viejo como ese, es un hombre más joven y que su iconografía era un arco, o sea, que aparecía constantemente con un arco. Eh, y esas fueron representaciones tempranas. No es la única. Si usted mira, esta representación es de un centurión entonces barbudo. Este cuadro básicamente es de San Sebastián y no es el San Sebastián que nosotros conocemos. Este otro cuadro que está a mano derecha es un cuadro compuesto de dos y San Sebastián es este hombre que está a mano derecha, que se repite en ambos. Yo sabía qué significaba, pero estos son otras personas, es una conversión lo que están planteando. La intervención de San Sebastián es una conversión. Y básicamente tenemos a un San Sebastián vestido a la usanza persa, yo diría. Barbudo, joven, y no es el icono lampiño que estamos acostumbrados a ver como representación de San Sebastián. Sin embargo, con el tiempo, la imagen evoluciona, perdónenme, la imagen evoluciona, tratando de ver lo que estoy haciendo, en el siglo VII del soldado de la espada, y después básicamente tenemos la imagen que conocemos del hombre joven lampiño cruzado por flecha. Un ampuesto mancebo lampiño, atado a un árbol y atravesado por varias flechas, con una misteriosa pasividad en el rostro que no encaja con el sufrimiento que sentía. Muy importante el planteamiento. Vamos a ver cómo esa iconografía sirve de inspiración a muchas personas posteriormente y a muchos grupos para básicamente proyectar a San Sebastián como una especie de santo patrón de aquellas personas que pasan por enfermedades realmente devastadoras, pero que no pierden la fe y que básicamente la soportan, ya sea porque van a morir o básicamente porque
van a sobrevivir, pero la bregan como diríamos hoy en día, con resiliencia, con fortaleza, con perseverancia. La enigmática ha sido tema para algunas obras maestras de artistas como Rubens, Tiziano, El Greco, Botticelli, entre otros. Yo no podría ponerlos todos y pensé ponerle los autores abajo, pero hubiera estado todavía haciendo la presentación. Aquí tenemos la de Tiziano, la del Greco, la de Botticelli, la de Rubens. Son diferentes artistas de diferentes países, de diferentes estilos, y todos acogieron la idea de nuestro patrón de la fiesta San Sebastián, utilizando entonces la iconografía del hombre joven, lampiño, que está cruzado por flechas y que básicamente soporta el martirio con cierta tranquilidad. Susan Sontag, la gran escritora, resumió ese enigma visual así: su cara nunca registra las agonías de su cuerpo y por tanto su belleza y su dolor están eternamente divorciados uno del otro. En otras palabras, su cara es como si fuera otra persona en otras circunstancias. Tú tienes un cuerpo agónico que está sufriendo y su cara no necesariamente está proyectando eso, sino que está proyectando una tranquilidad, una belleza que no corresponde a la agonía que está sufriendo su cuerpo. Ese simbolismo es muy importante. Las avocaciones son variadas. Si usted mira alguna de estas imágenes antiguas, tú tienes a San Cristóbal yo diría, en la palacea de algunas de las divinidades principales de la Iglesia Católica, como se presenta aquí. O sea, ahí está Jesús, ahí está María, ahí está Ana, está la Anunciación, está San Cristóbal, ese San Cristóbal que también es un mito, perdonen, muy interesante, que es el hombre que fue eliminado del santoral de San Cristóbal, porque los doctores de la ley eclesiástica decidieron que San Cristóbal era más una leyenda que un hecho, pero la historia de San Cristóbal es que él aparentemente pues lleva al niño Jesús y lo ayuda a cruzar un río, algo por el estilo. Por eso es que San Cristóbal tiene unas vocaciones especiales, particularmente con los viajeros, etcétera. Pero a través de los años, San Sebastián ha sido protector de los moribundos, de los atletas, de los arqueros. Por eso es que les digo que en las representaciones originales siempre salía con un arco. De los albañiles, que no entiendo cuál es la vinculación, pero vamos. Pero yo puedo entender por los atletas por su condición física. Y también básicamente ha sido invocado contra los enemigos de la religión por su importancia histórica en los inicios y su martirio en los inicios de la fe católica. Así que básicamente ahí tenemos la imagen, las diferentes imágenes y la proximidad que tiene a Jesucristo y a otras grandes íconos de la religión católica. ¿Cómo te digo? La devoción a San Sebastián tomó un giro mucho más fuerte durante la trágica peste bubónica, que fue responsable de la muerte de una gran proporción de la población europea. Y se presentaba a la peste bubónica, yo creo que es muy elocuente el dibujo de la parte superior derecha, con un arquero, y básicamente que arrasó con la mitad de la población de Europa. Y tal vez la devoción a San Sebastián tenía que ver con el hecho de que él sobrevivió a las flechas, y la devoción tenía que ver, bueno, yo me acojo a la protección de San Sebastián porque yo básicamente quiero sobrevivir las flechas de la peste bubónica. Hay muchas otras imágenes de la peste que son muy elocuentes y que presentan a la peste como un arquero y a la enfermedad como una flecha, así que la vinculación es obvia, ¿okay? Es muy obvia. Por ejemplo, esta
esta imagen que yo considero que es enigmática, y estamos reforzando el hecho de que la, la peste se simbolizaba con flechas que atacaban el cuerpo, pues en esta imagen se proyecta que es la voluntad de Dios el que las personas mueran de peste, porque tenemos a Dios tirando las flechitas y abajo tenemos a todas las víctimas y los humanos y los santos rezándole a Dios para que cese la tribulación de estas flechas de peste bubónica que están matando, como ya dije, a la mitad de la población de Europa. Así que San Cristóbal murió con flecha, la peste bubónica se simbolizó con flecha. Las recientes advocaciones se han manifestado en pacientes terminales de SIDA. En la década del 90, cuando básicamente la gran pandemia del SIDA, San Sebastián se convirtió en otro símbolo para básicamente una población que en aquel momento estaba afectada por una enfermedad rara, desconocida. Nosotros que vivimos esa época nos acordamos, muy diferente al COVID, sexualmente transmisible y que afectó a unas poblaciones en particular, como pudieron ser en aquel momento los hombres que tenían sexo con hombres, los niños que nacían de madres infectadas y otros tipos de transmisiones, como fue las donaciones de sangre, las transfusiones de sangre, etcétera. Así que mucha de la iconografía de San Sebastián fue invocada en los tiempos horribles de la década del 90, si yo no me equivoco, en donde básicamente, en donde súbitamente había toda esta gente que estaba muriendo de SIDA como una enfermedad sin remedio, como una enfermedad que estaba afectando a unos grupos en particular y como una enfermedad para la cual no había cura. O sea, y que había que proyectar ese mismo estoicismo, es la palabra, de San Sebastián para enfrentar una sentencia de muerte por una enfermedad desconocida que en aquel momento carecía de las terapias y de las alternativas y los retrovirales y todas las diferentes otras opciones que tiene una persona que padece hoy en día o que está infectado con VIH, para que la enfermedad no degenerara en SIDA, que es la condición que realmente es la condición oportunista que eventualmente provoca la muerte de diferentes maneras. Puede ser una pulmonía o puede ser una infección de piel, puede ser otra cosa. Pandemia que terminó en el sentido de que no tiene tanto énfasis, pero el riesgo de infección de SIDA existe. También hubo una cosa muy importante, y es que cuando empezaron las terapias retrovirales y las diferentes medicamentos que se desarrollaron para retrasar la progresión del VIH en SIDA, se dio entre las personas infectadas un súbito afán, y esto la literatura y las investigaciones lo recogen, de ponerse en forma. O sea, porque la imagen que tenemos de una persona con SIDA es una persona que pierde mucho peso y que se queda literalmente en la quilla, como diríamos en Puerto Rico. Y entonces aquellas personas que tienen diagnósticos de VIH y que básicamente viven con VIH y mantienen su enfermedad más o menos controlada con los nuevos medicamentos y terapias que existen, desarrollaron esta tendencia a trabajar su cuerpo y demostrar una fortaleza y tonificar su cuerpo y, básicamente, y proyectar exactamente lo contrario de lo que era por mucho tiempo la imagen de una persona con VIH o con SIDA. Eso aumentó el paralelo entre San Sebastián y las personas con VIH, porque muchos de ellos eran personas que decían, mira, me voy a morir o no me voy a morir, pero yo quiero proyectar que básicamente estoy en una condición física óptima. Y San Sebastián era el ícono que proyectaba la saeta del SIDA o del VIH en mi cuerpo como un riesgo, pero yo básicamente por mi fortaleza física proyecto que estoy bien y la voy a sobrevivir. ¿Okay? Las advocaciones geográficas de San Sebastián incluyen muchas partes, incluyendo ciudades en España, en el País Vasco,
Aparentemente había una vocación canaria también a San Sebastián, pero no tengo mucha información de eso. Ahorita les planteo por qué. Bélgica, Italia, Portugal, Alemania, Italia, Malta, Filipinas y nuestro San Sebastián del Pepino, que vamos a hablar ahorita, que celebra anualmente el Festival de la Novilla en su onomástico. El Festival de la Novilla es una gran celebración en el Pepino con una es preciosa, yo se las recomiendo, con una especie de parada de carroza, y las carrozas son espectaculares, de estampas puertorriqueñas, y todo básicamente en honor a una novilla que se celebra. Ahorita hablamos de cuáles son las raíces históricas, tanto de la novilla como como del interés o de la vocación en el Pepino a San Sebastián. Pero eso viene ahorita. Ya mismo viene. ¿Okay? San Sebastián es también un icono gay, posiblemente el más antiguo. Hay muchas personas que creen que el vínculo entre San Sebastián y básicamente la población, especialmente masculina homosexual, es una cosa reciente. No lo es. San Sebastián es hace mucho tiempo, y estamos hablando del siglo pasado, un icono gay, posiblemente es el icono gay más antiguo. La combinación de su fornido físico, su semidesnudez, el simbolismo de su cuerpo cruzado por saetas y flechas, y su mirada enigmática desvinculada de su tortura, le hizo objeto en el siglo XIX, disculpen, del primer culto explícito gay conocido en el mundo. Solamente dos ejemplos. Grandes figuras literarias que fueron gay, como Tennessee Williams, insertaron personajes de nombre San Sebastián en sus novelas, y los críticos y los investigadores han establecido que eso fue a propósito para exaltar y transmitir su preferencia sexual como una persona que era gay o homosexual. Oscar Wilde, el escritor y poeta irlandés, de por sí un ícono gay, definitivamente, usó el seudónimo de Sebastián Melmoth durante su exilio en Francia, a donde se exiló justo después de ser encarcelado por sus conductas que fueron tachadas de indecencia en aquella época. Así que estamos hablando que desde el siglo XIX y el siglo XX hay una relación directa entre la iconografía de San Sebastián y las personas que básicamente se consideran, tienen una preferencia sexual homosexual, principalmente masculinos. Dijo Oscar Wilde que tras ver el martirio de San Sebastián de Guido, que es el que estamos presentando en esta imagen, de Guido Reni, en el Palazzo Rosso de Génova, Wilde lo describiría en un soneto como un niño castaño encantador con el cabello crujiente y los labios rojos. Básicamente es un planteamiento erótico de un santo católico, pero básicamente lo que hace es que subraya el hecho que en la iconografía de San Sebastián también no solamente bregó con SIDA, no solamente ha bregado con lugares geográficos y con otras que vamos a ver, pero también básicamente esto tal vez desde antes aún del SIDA, porque hay gente que dice, no, es que San Sebastián se convirtió en un icono gay con el SIDA. No, denme un segundito. San Sebastián se convierte en un icono gay mucho antes de que básicamente se diera la pandemia del SIDA. La pandemia del SIDA tal que posiblemente reforzó esa iconografía y la vinculó porque obviamente una de las poblaciones de mayor riesgo y de mayor pérdida de vidas humanas en la pandemia del VIH-Sida fue y sigue siendo la población de hombres que tienen sexo con hombres. Y hago la diferencia entre eso y homosexual porque es una diferencia clínica que se establece cuando se brega con la enfermedad de SIDA. Esta vocación gay sigue viva a nivel mundial y se acrecentó, por supuesto, mucho más durante lo más severo de la pandemia de SIDA a finales del siglo pasado. Pero básicamente San Sebastián es mucho para muchos, y no solamente para la población gay, ni para los pacientes de SIDA, ni para los albañiles, ni para los arqueros, ni para los policías,
básicamente por su carácter de centurión romano. San Sebastián es mucho, pero que mucho más conocido como el santo patrón de los militares y por añadidura de los policías. Por ahí es que viene su vínculo con la calle San Sebastián, y vamos a verlo ahora. Su vínculo con el San Sebastián del Pepino no necesariamente, aunque hay una teoría al respecto, tiene que ver con el vínculo marcial, militar, pero en San Juan definitivamente la calle San Sebastián tiene un origen sumamente fuerte vinculado a los militares, y lo vamos a explicar ahora. La calle San Sebastián fue, desde los inicios del desarrollo de San Juan, la principal vía de conexión entre los dos principales fuertes de la antigua ciudad, el Castillo San Cristóbal al este y el Castillo de San Felipe del Morro al oeste. Tiene que tomar en consideración que en aquella época no existía lo que después se llamó el Boulevard o la calle de Norzagaray. Eso básicamente era parte de las baterías de la muralla, y esa carretera, disculpen a mis queridos perros porque están a punto de irse. Mira, Luna, ya, es que es hora de comer y son... Exacto. Váyanse. Adiós. Bye. Esta carretera que nosotros conocemos como la calle San Sebastián era en los inicios del desarrollo urbano de San Juan la única vía de conexión directa o la principal entre los dos fuertes principales. Fíjese también que si usted ve la plantilla, y vamos a ver otras plantillas, es una de las pocas calles que no es una cuadrícula. Ay, Dios mío, qué mucho yo aprendí con el doctor Aníbal Sepúlveda. Una cuadrícula es la disposición de una ciudad a través de calles que tienen ángulos perpendiculares. En otras palabras, una cuadrícula, como lo dice la palabra, son cuadras. ¿Ok? Estos son cuadras y las calles tienden a ser paralelas e intersectan otras calles de manera perpendicular. No es hasta que llega la influencia francesa en Puerto Rico que tú tienes las llamadas calles radiales, como en Guayama, por ejemplo, en donde tú tienes una cuadrícula, pero tienes unas calles que cruzan de manera perpendicular, no, de manera diagonal, como los que conocen el área metropolitana, la urbanización Roosevelt, en Atorrey, es una urbanización que tiene muchas, ¿cómo te digo?, radiales, y a la misma vez tiene cuadrícula. Así que es posiblemente la única calle del centro urbano más antiguo de San Juan. Aquí está la Plaza Colón, aquí está la antigua muralla, aquí está el San Cristóbal, y ahorita vamos a hablar de este edificio que es muy importante. Y la calle San Sebastián empieza siguiendo la cuadrícula y súbitamente vira y tiene un ángulo diferente a las otras calles, porque en esta área donde hoy está la avenida Norzagaray no había una carretera como tal hasta mucho más adelante. Nuestro querido Campeche, que lo vamos a mencionar, nos dice cómo eran esas calles. Este es ay Dios Padre, se me olvidó el nombre de la obra de arte, Jesús. Pero vamos, esta es una obra de Campeche y ha habido mucho debate en términos de cuál es esta carretera, o sea, cuál es esta calle. Campeche tenía esta buena costumbre, y yo digo que es muy buena, porque aunque él como pintor tenía que pintar a personas prominentes, a santos, etc., y Campeche era un excelente miniaturista. Te incluía en sus pinturas imágenes. Los que han visto la Conferencia de los Barrios saben que la única imagen de un hato del siglo XVIII, XIX, de principios del siglo XVIII, digo, finales del XVIII, del XIX, nos las da Campeche en un pequeñito cantito en el trasfondo de la Dama Caballo, de que por sí, aquí hay una Dama Caballo allá atrás, de por sí es una obra relativamente pequeña. O sea, la tecnología nos ha permitido
coger esas imágenes, digitalizarlas y reconstruir esos trasfondos de Campeche para poder ver ay, Jesús, perdón, este insert que es un proceso de empedrado de las calles de San Juan. Hay personas, críticos, que han dicho que esa es la avenida Fortaleza, pero realmente no se sabe qué avenida es. Yo no estoy diciendo que es la calle San Sebastián, porque no podría ser la calle San Sebastián, por lo menos en la parte donde es curviada. Pero te da una idea de cómo era una calle de principios del desarrollo urbano de San Juan. Tengan presente que las calles en este proceso, lo que tú estás viendo en la imagen a mano derecha, disculpen, yo soy una cosa maravillosa haciendo esto, ¿ves? Lo que estás viendo a mano derecha es un proceso de limpieza y empedrado. O sea, están poniendo los adoquines de aquella época para una excelente explicación del proceso de adoquinado. Siempre yo recomiendo la preciosa conferencia de la doctora Aida Caro Costa, que habla sobre eso, y otras personas también. Pero es muy importante que tengamos presente de que esto no necesariamente la San Sebastián, simplemente es una ilustración de cómo pudo haber lucido una calle en aquella época. También no puede ser la San Sebastián porque desafortunadamente eh, eh, el este de la calle San Sebastián, el oeste de la calle San Sebastián no tiene esta topografía. Esta topografía se parece a la bahía de San Juan y se parece mucho a el área de Bayamón y un poquito de Guaynabo. Yo vivo como por aquí, entre Santolaya, por esa área. Así que posiblemente es una carretera que va de norte a sur, ¿ok? Pero es bueno verla para que tenga una imagen mental de cómo eran nuestras carreteras y nuestro desarrollo urbano en los tiempos del desarrollo de la calle San Sebastián. En una de las primeras, y estoy presentando con mucho orgullo imágenes del libro de Aníbal Sepúlveda, que es un clásico, creo que fue reeditado, que se llama San Juan, Historia Ilustrada de su Desarrollo Urbano, 1508 a 1898. Yo soy un orgulloso discípulo del doctor Aníbal Sepúlveda Rivera, que está entre Puerto Rico y España, pero que sería un excelente coloquiador, como diríamos aquí ahora. Este libro es una joya, igual que su atlas. Él estuvo años trabajando en un atlas que está ahí atrás, tiene como 5 volúmenes, en donde básicamente él trabaja un esbozo histórico de los orígenes de cada uno de los municipios de Puerto Rico, uno de los volúmenes que es una joya. Pero este mapa, esta perspectiva de San Juan visto desde el Océano Atlántico de 1575 se considera la primera ilustración conocida de la ciudad de San Juan. Fue hecha presumiblemente por Juan Escalante de Mendoza en 1575 y es una reproducción del otro gran historiador Murga Sanz de 1960. ¿Por qué esta imagen es importante? Bueno, porque nos da una imagen de una ciudad de San Juan que posiblemente pues estamos hablando de que tenía 50, 60 años de fundada. Te presenta la puntilla, la fortaleza, el inicio del morro más antiguo, ay Jesús, el morrillo, pero básicamente presenta la iglesia de Santo Domingo, la catedral, la escala es horrible, Cangrejos, la Sierra de Loquillo, que sería el Yunque, etcétera. Pero hay dos cosas aquí que nos interesan mucho y son las dos ermitas. Y las tenemos aquí en el insert, si no me vuelvo loco, que es la ermita de Santa Bárbara, ¿ok? Y la ermita de San Sebastián. O sea que la toponimia de San Juan cuenta con San Sebastián desde prácticamente los inicios del desarrollo de la ciudad. Es fascinante el trabajo que ha hecho la doctora Carmen Alicia Morales, que tiene una página excelente, que vamos a ver una imagen de ella, de Historia del Viejo San Juan en Facebook, la cual recomiendo que posiblemente en esa página se esté pasando esta conferencia ahora. Es muy importante el trabajo de ella porque ella ha documentado dónde
es posible que haya estado la ermita de Santa Bárbara utilizando patrones del empedrado de la ciudad, porque no queda nada. Pero ella empezó a trabajar ese bloque y se dio cuenta de que había un patrón de empedrado eh, que no era lógico simétrico, vamos a ponerlo así. Y ella aduce y postula que ahí fue donde básicamente estuvo la ermita y que básicamente eso es evidencia factual. La otra ermita estuvo cerca del final de la calle San Sebastián y vamos a ver próximamente cómo fue evolucionando esa localización. Pero es importante que el nombre de San Sebastián está con San Juan desde sus inicios. ¿Qué era una ermita? Me va a preguntar. Una ermita era una especie de capilla. O sea, no era una iglesia per se, y no era una capilla como puede ser, por ejemplo, la capilla del Cristo, pero era un lugar de advocación especialmente importante en los campos, porque ahí era donde algunos sacerdotes itinerantes iban periódicamente, no iban todos los domingos, y eso es otro mito, la gente no iba a misa todos los domingos cuando estaba lejos de una iglesia. Posiblemente las personas afluentes sí lo hacían más a menudo. Por eso es que Fray Íñigo dice que en 1770 por ahí, básicamente los pueblos eran una iglesia y varias casas que por lo general estaban vacías porque la gente vivía en el campo. En San Juan es totalmente diferente. San Juan es una área metropolitana donde se congregan personas, especialmente militares y oficiales, y vamos a ver la importancia de la población militar en San Juan y su vínculo con San Sebastián. Pues desde los principios tenemos aquí estas dos ermitas. Hay una tercera ermita aquí, pero yo no he podido realmente, si alguien la quiere enviar, y Pablo, tú me dices cuál es el nombre de ella. Pero también creo que la de Santa Bárbara está vinculada con la Cruz, la calle Cruz, porque supuestamente ahí había una cruz en la ermita de Santa Bárbara. Y si puedo estar diciendo un disparate horrible, pero yo creo que no, y en vez de la calle quedarse como Santa Bárbara, se quedó como básicamente la calle Cruz. Pero puedo estar equivocado, pero algo así yo leí. ¿Okay? En las primeras cuadrículas de San Juan, esta es de 1783, más o menos para la época en que básicamente viene el informe de Riley, y usted ve que tiene el Fortín del Morro, tiene los inicios de lo que fue el San Cristóbal, y básicamente tiene una ciudad que empieza a desarrollarse, pero que esta área que por donde está la calle San Sebastián todavía está en desarrollo. Las crónicas lo que te dicen es que básicamente habían casas de mampostería, habían casas en La Habana, todavía quedan casas del siglo XVIII. No son nada que ver con las edificaciones actuales de San Juan, neoclásicas que son del siglo XIX. Eran casas que tenían huertos y tenían un área, o sea, no estaban una al lado de otra. Eh, y que tenían huertos y que eran casas de 2, 3 y 4 aguas, o sea, que eran con techos de lado, como se ven a veces en algunos pueblos todavía, en los cascos urbanos, estas casas de que tienen 4 aguas, o sea, que tienen, y se ve también en las Antillas Menores, aunque hay muchas de las Antillas Menores que son de influencia europea no hispana. Pero para contar el cuento completo aquí es que vemos que no existían estas avenidas, que tienes el convento de los dominicos y que básicamente tienes la catedral y se empieza a poblar esas áreas que ahí no aparecen y que vas a ver más adelante, y la Puntilla. Usualmente ahí vivían personas con chozas, pero todavía estamos hablando de intramuro. O sea, la Puntilla es una comunidad extramuro, Puerto de Tierra, era una comunidad fuera de las murallas. Todavía dentro del área de San Juan habían lo que llamaríamos, no existía para nada la Perla, no existía el cementerio, pero habían áreas también que tenían chozas, y como vamos a ver, muchas de esas áreas fueron eliminadas para construir edificaciones militares y oficiales. En 1765 llega el mariscal O'Reilly, una figura importantísima en nuestra historia,
que básicamente no solamente es importante en la historia de Puerto Rico, sino fue importante en la historia de España, en la historia de La Habana, en la historia de otras colonias. Y su trabajo fue, o sea, tenemos un cambio de mentalidad en España y España decide de que hay que salvar las colonias de la codicia de las otras potencias europeas y poco a poco también hay que hacerlas más productivas. Y O'Reilly es fundamental en decirle a España, Puerto Rico subsiste del contrabando, hay que básicamente lograr cambios significativos en la forma en que corremos a Puerto Rico, porque si no lo vamos a perder. Y España, por su dejadez y su falta de estímulo económico y de transportación y de inversión, va a perder estas colonias como pues, perdieron eventualmente a Trinidad, a Tobago, como perdieron al área francesa de, de la Española, lo que después fue Haití, que fue Saint-Domingue a Francia, como perdieron a Jamaica y como estuvieron a punto de perder a Puerto Rico con los ataques de los holandeses y de los ingleses y otras potencias. Una de las cosas más interesantes que encuentra O'Reilly es que nuestro querido ejército español en Puerto Rico era un desmadre, literalmente. Y yo les voy a leer un cantito ahorita, pero cuando vino a revisar las fortificaciones, a ver si Puerto Rico era capaz de resistir asaltos y ataques y subrayo. O sea, la magnitud de las fortificaciones del viejo San Juan eran serias. O sea, España sí estaba invirtiendo un buen caudal de dinero en fortificar a San Juan, en fortificar a la Española, a Santo Domingo, en fortificar esto a Cartagena de Indias, algunos puntos críticos. Y estas murallas no se hicieron de un día para otro. Pero las murallas no eran suficientes para proteger si el ejército no estaba adiestrado, capacitado, ordenado. Con su visión militar, O'Reilly dice que la tropa estaba desordenada, carente de equipo, carente de uniformes y de adiestramiento y viviendo arranchados y amancebamiento a todo lo largo de la calle San Sebastián. O sea que nuestros orígenes de la calle San Sebastián era que los militares, como no habían cuarteles, no existía Vallajá, pues se iban a vivir con su esposa o su básicamente compañera de manera amancebados, arranchados, como decía, que vivían en rancho a lo largo de toda la calle San Sebastián. Así que en O'Reilly la calle San Sebastián aparece como una calle que conectaba las dos fortificaciones principales en la parte alta de San Juan, en donde muchos de los militares vivían y sus esfuerzos de O'Reilly por profesionalizar al ejército dieron grandes frutos en las posteriores defensas contra ataques. El libro de el muy querido y echado de menos historiador puertorriqueño, este libro se consigue, don Eugenio Fernández Méndez, dos buenos historiadores puertorriqueños nos dieron en la década yo imagino que esto fue en el 70, unas excelentes antologías, la de la ya mencionada Aida Caro Costa y Eugenio Fernández Méndez, pues él tiene las crónicas de O'Reilly y yo, pues no de la mejor manera en términos estéticos, pero resuelve. Copié alguna de las citas y básicamente en ese informe, que fue un informe a las mayores autoridades españolas, déjenme ver si yo puedo sacar esto de aquí para que no se meta en el medio. Ok, te lo saqué. Tengo también muy necesario que vuestra excelencia esté noticioso del estado de la defensa que queda aquella plaza e isla, del que yo la hallé, y de cuánto consigo necesario que se haga para su seguridad. Lo importante aquí no es la introducción. Los soldados del batallón fijo de Puerto Rico están casi todos casados, con muchos hijos y sin más auxilio que su presbítero. Vivían separados en chozas propias o alquiladas. Los sargentos atendían únicamente al cuidado de sus familias y hasta los oficiales entregados a su comodidad e intereses ponían todo su conato en hacer valer su empleo. Los capitanes, a cuenta del primer situado, anticipaban al soldado los efectos que necesitaban para sí y su familia. Con este tráfico recogían mucha parte de lo que correspondía a cada uno. Los capitanes más moderados se entendían para esta negociación con algún tendero
del que el total de los efectos que suministraban la compañía les abonaban de 10 hasta 15%. Estamos hablando de no del contrabando con otras Antillas, estamos hablando de traqueteo dentro de los bienes y los suministros de los soldados. Las dos compañías y dos piquetes que a principios de la última guerra, disculpen, se enviaron a Puerto Rico para refuerzo de la guarnición, siguieron muy luego el arraigado ejemplo de estas industrias. Esta última tropa quedó acuartelada. Ahí ya vemos el hecho de que o sea, ¿por qué les sorprende a ellos que viven fuera en casas y chozas? Pues se supone que los militares vivieran en los cuarteles y no estuvieran casados y sirvieran al ejército y tuvieran uniforme, etc. Pero cada soldado eventualmente se arranchó, perdónenme, me perdí aquí, con alguna negra o mulata que llamaban su casera. A esta entregaban cada uno de los 4 pesos mensuales que recibía de tesorería para su subsistencia. De este dinero comían el soldado, la casera y los hijos si lo tenían. ¿Qué fuerzas puede tener un soldado tan mal mantenido? ¿Qué modo de pensar influiría aquel trato? ¿Qué honor, celo ni aplicación al servicio se puede esperar de quien vive con tanto abandono espiritual y temporal? Toda la tropa veterana de Puerto Rico estaba sin uniformidad alguna en su vestuario. Cada uno compraba y llevaba lo que quería. Muchos, cuando no estaban de servicio, usaban sombrero de paja por la calle, y casi todos de calzón ancho que les bajaba hasta los tobillos. El ejercicio estaba igualmente descuidado, ninguno lo sabía, daban los oficiales por disculpa de su omisión, que esperando de día en día quien les enseñase el nuevo, no habían practicado el antiguo. Esta disciplina y calidad de la tropa mal correspondía al crecido haber que recibía y al importantísimo objeto confiado a su valor y a su ser. Esta era la única defensa que tenía su majestad para la conservación de la más preciosa isla de las Américas, en cuya fortificación, tropa y demás obligaciones llevaban gastados muchos millones. Y gente, en aquella época no son los millones de hoy en día. O sea, millones son millones en aquella época. Así que O'Reilly nos presenta la situación de la tropa, y esa situación muy bien tenía que ver con la calle San Sebastián. Hay que decir que los esfuerzos y los informes de O'Reilly sí tuvieron un impacto positivo, sí mejoraron eso. Eventualmente llevaron, pero ya muy tarde, en el siglo XIX, a crear edificaciones como el cuartel de Vallajá y como otras fortificaciones. También San Sebastián era un bastión, ¿ok? Y un polvorín. El polvorín es donde hoy está la escuela Lincoln. Aquí habían varias edificaciones importantes que hoy en día no existen. Así que este bastión, que vamos a ver una foto, que es el primer bastión, si no me equivoco, después de la salida del San Cristóbal, básicamente ese bastión se llamaba San San Sebastián. Lo que es la Perla tenía un rebellín, ay Jesús, que era que hay muy buenas ilustraciones en un libro reciente que se hizo excelente, que tiene ilustraciones de lo que era el rebellín de la Perla. El rebellín no existe, pero hay fotos recientes, que estoy hablando del siglo XX, en donde se ve parte de donde estuvo el rebellín, y el matadero, que ese edificio tengo entendido que existe y que básicamente es como una especie de centro cultural. Así que no teníamos esta población extramuro, que después dio base a lo que conocemos como la Comunidad de la Perla, pero ya había edificaciones extramuros. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué el matadero es extramuro? Porque básicamente la peste y la sangre y todo lo demás, nadie quería tener el matadero intramuro. El rebellín tenía un propósito de defensivo, y posteriormente ya en el siglo XX se establece aquí un hospital de tuberculosos. Por dos razones, bueno, por los vientos, por el fresco de mar, y también porque los tuberculosos tampoco los querían tener intramuros, los querían tener separados. Igual que tenían a los leprosos,
posteriormente, y algunos tuberculosos, si no me equivoco, en la isla de Cabra, al otro lado de la bahía. Aquí hay dos edificaciones muy importantes, que es el Bastión de San Sebastián, que aún existe, y básicamente el Polvorín. El Polvorín evoluciona de Polvorín a cuartel. O sea que inicialmente era el Polvorín, pero después evoluciona a un cuartel, o sea que a una residencia de soldados. ¿Qué es un polvorín? Un polvorín es un depósito de pólvora. Si usted va al Parque Muñoz Rivera, va a ver que hay una edificación en el Parque Muñoz Rivera que tiene una chimenea y que tiene unas paredes de bien ancho, de mucho grosor. Pues los polvorines tú los podías, no, tú podías determinar que una edificación es un polvorín, porque como se guardaba pólvora, pues obviamente había un alto riesgo de explosiones, y por tanto las paredes tenían que ser sumamente gruesas para no, en caso de que hubiera una explosión, no afectara o sea, se contuviera el efecto de la explosión dentro del polvorín. Así que no tiene nada que ver con polvo. Así que el polvorín es donde está hoy en día la escuela. Y aquí tenemos otra imagen del polvorín y almacén. O sea, es almacén, polvorín y después cuartel en la calle San Sebastián. Y aquí vemos que la cuadrícula está mucho más definida, hay más edificaciones más allá del convento, disculpen, y que tenemos básicamente que ya toda esta cuadrícula se está cumpliendo. Ya que básicamente la mano me lo impone, ya tenemos aquí, más posterior, vemos los bastiones, el bastión de Santo Tomás, el bastión de San Sebastián, etcétera. Ya vemos que la cuadrícula se va llenando, que la calle, yo voy a fregar con esto, que básicamente los espacios se van llenando, pero todavía no tenemos el bulevar, que conocemos hoy como la avenida Norzagaray, que básicamente es la avenida que cruza la parte alta de la ciudad amurallada, justo al frente de sus murallas. Tenemos otro mapa, este de 1856, que básicamente pertenece a una serie que elaboró Manuel de Sicardó, que básicamente se hicieron las diferentes áreas. Y tenemos el problema que tienen muchas personas. La calle Sol daba al Polvorín, ¿ok? Y el Polvorín estaba en el mismo medio de la calle San Sebastián, o sea que literalmente usted tenía que salirse de la calle San Sebastián, ir a la calle Sol para llegar al San Cristóbal. Pero el polvorín era muy importante en términos de la defensa de la ciudad. Tenías que tener un sitio para tener la pólvora que necesitaban los cañones para la defensa. Este mapa, que es excelente, ya es un mapa más adelante, donde ya tenemos una calle que es el principio de la calle Norzagaray, que básicamente ya tú ves que se está desarrollando una calle externa entre la muralla y esta parte. Vemos el polvorín, vemos los pabellones de artillería, el cuartel de artillería, que fueron eliminados, donde hoy en día es la Universidad Carlos Albizu, que creo que fue la escuela Valdoriotti. Aquí estaba el cuartel de la artillería porque era necesario tener cuarteles para la tropa, pues como decía O'Reilly, la gente no estuviera viviendo arranchado a través de las calles. Y aquí está la capilla franciscana que existe y está la iglesia de San Francisco, que fue derrumbada como un acto horrible de esta iglesia. Y esto es lo que conocemos hoy en día como la barandilla o la plaza de San Francisco con su escalera, que básicamente existe todavía, pero en la iglesia de San Francisco lo que hicieron fue que marcaron el piso donde era que estaba la iglesia para que las personas puedan contextualizar dónde estaba ubicada. También, obviamente, el barrio de Santa Bárbara asume el Polvorín y lo que es la calle de San Sebastián, eran parte del barrio de Santa Bárbara. Ustedes saben que yo soy apasionado con los barrios, pero no me pongan a hablar de los barrios de San Juan porque básicamente no salimos. Otro de los íconos de la calle de San Sebastián es el Colegio de Párvulos. Es una pena que se haya perdido esta edificación histórica
Y cuando digo que se perdió, es que no se preservó para un uso público. El Colegio de Párvulos, yo lo vi operando, yo no soy tan viejo. En la década del 90 todavía el Colegio de Párvulos operaba y era un ícono, es un edificio precioso y todavía tenía estudiantes, Párvulos son niños. Posteriormente, pues fue vendido, no sé exactamente qué pasó con él y qué se está haciendo. Yo espero que sea restaurado. Yo sé que el Historical Building Society hizo, o yo creo que fueron ellos, un ensayo fotográfico de las condiciones en que está. Es deplorable, por lo menos en el ensayo fotográfico, las condiciones en que está el Colegio de Párvulos. Y se merece mejor suerte y mejor propósito. Posiblemente con todos estos inversionistas, alguien lo compre y lo haga un Airbnb o algo por el estilo, pero eso es otro tema. Esta foto que está en la página de la doctora Carmen Alicia Morales en Facebook, que es de Historia del Viejo San Juan, es una foto tan importante porque que yo sepa, es la única foto que existe de lo que era el polvorín de San Sebastián, que básicamente es donde está la iglesia, la escuela Lincoln hoy en día. Si usted ve, pues ocupa toda la cuadrícula y como todo polvorín, era una edificación sumamente recia. Esta otra foto, que perdonen la mala calidad, es lo que es hoy todavía el bastión de San Sebastián. Usted ve que está en la calle Norzagaray y aquí está el San Cristóbal y es la primera curvita, esa área. Esa área estuvo habitada, ¿ok? Estuvo habitada, o sea, habían casas dentro de, del, del bastión, pero obviamente gracias a Dios con la preservación de las murallas se eliminaron esas casas, se preservó las explanadas y como ustedes ven la evolución de la querida barriada de la Perla. Cuando hablamos de Campeche, tenemos que señalar también que Campeche también pintó San Sebastián. Esta obra, supuestamente hay 2 San Sebastianes, bueno, supuestamente hay 3 San Sebastianes pintados por Campeche. 2 aparentemente son idénticos, uno creo que está en el Ateneo, pero el único para el cual existe una foto es este. Esto es una pintura pequeñita, pequeñita, o sea, muy pequeña. Pero como dice Susana Torroya Leval, que fue directora del Museo del Barrio en el Bronx, eh, eh, para que Campeche hubiera pintado un San Sebastián, era de esperar, perdón, era de esperar que básicamente fuera una advocación. Yo algún día mejoraré en esto, pero mientras tanto, por favor. Tenía que hacer una advocación importante en Puerto Rico en el siglo XVIII, en el siglo XVIII. Así que sí, también tenemos una aportación puertorriqueña de Campeche a la iconografía de San Sebastián de finales del siglo XVIII, principios, bueno, finales, no, del pleno siglo XVIII, si no me equivoco. Mi hermana me mencionó que ella vio esa obra protegida por acrílico en la Galería Nacional. Sabemos que la Galería Nacional está cerrada, pero que, bueno, tal vez ya la abrieron, pero yo tengo entendido que estaba cerrada, pero que hay planes de abrirla, o sea, se abrió. Y no sé si esa obra está allí, pero pueden procurarla para que vean el San Sebastián puertorriqueño de Campeche, que es una obra memorable. De nuevo, Campeche aprendió mucho de Pared y Alcázar, pero también aprendió mucho de las obras que predominaban en España y en Europa. Y su San Sebastián cumple todos los requisitos de los San Sebastianes normales de aquella época, que es una figura, es un mancebo, joven, fornido, cruzado por Saez. Para terminar, pues obviamente tenemos que mencionar, si no me mata mi esposa, que es de familia pepiniana, que básicamente en Puerto Rico, pues obviamente tenemos las fiestas de San Sebastián y tenemos el Festival de la Novilla en San Sebastián del Pepino. Yo no soy historiador, o sea, soy historiador de barrio, pero el cotejo que hice con relación a los orígenes de San Sebastián del Pepino
Básicamente son un poquito contradictorios, pero lo que dicen los historiadores locales y la gente que ha trabajado en la historia de San Sebastián es que el nombre de San Sebastián realmente se oficializa a mediados del siglo XIX. San Sebastián surge de dos hatos y obviamente pues tenemos una conferencia completa en YouTube sobre los barrios y los hatos que se llamaban el hato del Pepino y el hato de Las Vegas, que el origen tiene mucho que ver con el río Guatemala. Mi suegro es de Guatemala, eh, y que básicamente era una localidad sumamente próspera, que eran hatos. O sea, que el junte de Las Vegas, del hato de Las Vegas y el hato del Pepino es el que establece el fundamento temprano de San Sebastián del Pepino, que es una localidad que se crea en el siglo XVIII, no es como todos estos municipios que se crean en el siglo XIX. Sin embargo, en aquel momento no se llamaba San Sebastián del Pepino, se llamaba El Pepino, como tal. Los historiadores locales han establecido una teoría de que el nombre de San Sebastián fue impulsado por los vascos. Sabemos que hay ciudades y hay una gran advocación vasca a San Sebastián y que ellos fueron los que movieron de que se le pusiera San Sebastián. Ustedes saben que los pueblos en Puerto Rico, muchos de ellos tienen el nombre de su patrono, como puede ser Santa Isabel o San Germán o todo lo demás, pero que otros se llaman San Miguel de Muesa, Calley, o sea, lo que fuera. Que el patrono en algunos casos trasciende o trascendió como el nombre del municipio y en otros casos se quedó simple y sencillamente como el nombre originario y el patrono de ese pueblo. Hago esa sugerencia, subrayo esto por varias razones. Una de las teorías que es que los vascos propiciaron el cambio de nombre a San Sebastián porque la devoción de los vascos era el mártir San Sebastián, pero también se ha vinculado con unas personas que murieron martirizadas, 5 revolucionarios en la Plaza del Pepino durante el Grito de Lares en 1868. Una teoría interesantísima que básicamente ataría a toponimia de este importante pueblo puertorriqueño a un evento de sublevación contra España. También los queridos canarios siempre salen en la ecuación. Básicamente se dice que los canarios también advocaban a San Sebastián. Esa me está extraña, y que básicamente tuvieron que ver con el nombre de San Sebastián al área del pepino. La cuestión es que se quedó el pepino. El pepino no tiene nada que ver con una fruta. El pepino, los historiadores han dicho que es una formación topográfica, que era característica, que está en el sello, en la bandera de San Sebastián, están estos pepinos. Yo quisiera decir que son mogotes, pero no son mogotes, son otras formaciones topográficas, pero que su forma era como pepino. Todavía supuestamente en San Sebastián quedan formaciones topográficas que aluden a eso. Esos orígenes de Ato tienen mucho que ver con el Festival de la Novilla y con básicamente el apego de los pepinianos a la novilla y al ganado, porque el origen de esa comarca tiene mucho que ver con los hatos de ganado del siglo XVIII y XVIII más que nada, tal vez XVII, porque hay menciones en 1600 y pico a los hatos al hato de Las Vegas particularmente. Así que eso es el origen del Festival de la Novilla. El origen de las fiestas de San Sebastián, los cronistas lo vinculan a un sacerdote que se llamó el padre Juan Madrazo, que era párroco de la iglesia San José, que básicamente, ya que la calle se llamaba San Sebastián, con el apoyo de la exalcaldesa doña Felisa Rincón de Gautier, empezó a hacer unas actividades de recaudación de fondos para básicamente fortalecer la parroquia y las vinculó con una festividad de San Sebastián. Sin embargo, la fiesta como la conocemos es en general responsabilidad y gestión del doctor Ricardo Alegría, como tantas otras cosas,
y doña Rafaela Valladares. Yo tengo esta distinción de que soy la persona con vida más longeva de varias organizaciones en Puerto Rico, y yo no soy tan viejo, es que yo era un muchachito. Yo soy el empleado de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades con vida más antiguo, y trabajé en la fundación en la década de los 80, y me acuerdo de doña Rafaela Valladares, y me acuerdo, obviamente trabajé con el doctor Ricardo Alegría y estudié con él, eh, pero me acuerdo de las propuestas que hacía la Asociación de Vecinos de... Dame un segundito. De la Asociación de Vecinos de San Sebastián para las celebraciones originales de la fiesta de San Sebastián, que, que empezaron en la década del 70 y fueron creciendo en los 80. Y yo creo que no se le ha dado crédito a la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, porque ahí era donde iba doña Rafaela a pedir dinero para las actividades, para las conferencias, para el tradicional baile de época, que era tan importante como los cabezudos y las carrozas. Y se hacía usualmente, si no me equivoco, en el patio del convento de los dominicos, y era que la gente se vestía a la usanza del pasado y bailaban danzas y música de salón a esa época. Y también obviamente estaban las festividades, los kioscos, los cabezudos y todo lo demás. Así que yo insto a que se le dé un poquito más de mérito a no solamente a doña Rafaela y a sus colaboradores, porque no era ella sola, al doctor Ricardo Alegría, que se merece todo el crédito, porque don Ricardo siempre estaba buscando cómo básicamente eh, rescatar, renovar y darle oxígeno a tradiciones que estaban a punto de perderse, inclusive a la arquitectura del viejo San Juan, a cual toda esta preciosidad del viejo San Juan que tanto se aplaude, tiene mucho que ver con él. Hay muchos detractores de don Ricardo, a mí me da mucha pena porque hay que hacer un balance, ¿ok? Si no fuera por don Ricardo no habría coloqueo, porque él fue el que fundó el Instituto de Cultura, que es donde básicamente estamos dando esto, y donde está Pablo allá, preparándose para todas las actividades de las fiestas, que ahora se han convertido literalmente en el carnaval puertorriqueño por excelencia, y uno de los carnavales o festividades más importantes de todo el Caribe. O sea, usted no sabe la cantidad de visitantes que vienen, y de cruceros, etcétera, y la fama que tienen. O sea, hay festivales en Trinidad y hay festivales y carnavales en otras islas y en otras naciones del Caribe, pero nosotros estamos ahí mano a mano con ellos en términos de prominencia. Así que básicamente San Sebastián es muchas cosas para muchas personas. Para Puerto Rico es y ha sido el emblema del final de nuestras largas navidades, aunque las navidades terminan en la fiesta de la Candelaria en febrero, que es donde quemamos los árboles de Navidad para hacer esto, donde se quemaban cosas, eso es otra tradición canaria, y que muchas parroquias utilizaban esas cenizas para el miércoles de ceniza. Pero es el verdadero carnaval boricua, que es una alegre factoría de alegrías y memorias que se repite todos los años. Así que las fiestas empiezan hoy, disfrútenlas, y que básicamente lo hagan con la conciencia de todo lo que hay detrás, tanto del ícono de San Sebastián, mártir, de las diferentes representaciones y simbolismos que implica, y básicamente también el hecho de que cuán importante ha sido San Sebastián para esto que conocemos como el viejo San Juan que queremos tanto. ¡Tatán! Rafael, gracias. Me gustó mucho el uso de los mapas y las ilustraciones. También quiero agradecer al público. Hubo una gran cantidad de personas pendientes al programa. Yo sé que como tú mencionaste, como yo también mencioné, hoy comenzaron las fiestas de la calle de San Sebastián y tenemos diversidad de actividades alrededor del viejo San Juan. Ya mañana viernes esto aumenta y el sábado y domingo, pues ya usted sabe, ya la gente sabe cómo viene esto. Pero nada, me interesó mucho el mapa o el dibujo, que es un mapa de 1575. No sé si lo puedes subir para hablar un poquito sobre él.
supuesto. Ya buscar. Ok. Lo que me llamó la atención es la ubicación de lo que era San Sebastián. Sí, o sea, siempre se ha dicho que, hay personas que han dicho que el Bastión de San Sebastián y el Polvorín logran su nombre de la calle de San Sebastián, cuando aparentemente no, la ermita de San Sebastián existía al principio y existía por la advocación de los militares, Sí, igual que Santa Bárbara. Ustedes saben que Santa Bárbara es una advocación y es una divinidad muy poderosa, especialmente en Cuba, y que ha tenido un fuerte sincretismo con las religiones neoafricanas. O sea, Santa Bárbara es poderosa, es como San Miguel, o sea, y tiene su espada, y básicamente tumba cabezas, y algunas iconografías la pone con la espada para abajo, pero cuando la pone por la espada, con la que cuando la pone con la espada para arriba, usted y tenga. Así sí. que mira, que tienes el morrillo, tienes el morro, tienes, ay Jesús, tienes esto que no puedo descifrar claramente, pero si alguien sabe, es como matruncas, no sé. Y tienes San Sebastián, y tienes aquí donde básicamente eventualmente estuvo el San Cristóbal, que no estaba en aquella época, y tienes el Exacto. camino de Portetierra. Y así que hemos estado con San Sebastián desde el principio de la edificación, del viejo San Juan. Disculpen. Sí, un ejercicio que nuestro público puede hacer, y trate de ubicarse este mapa con la realidad actual para que puedan entender las dimensiones y cómo estas personas veían ese medio ambiente en ese momento. Y estamos hablando del siglo XVI, 1575. Hablando, si San Juan, Puerto Rico los europeos llegaron a Puerto Rico en 1493, pero hay una gran polémica con relación a la fundación de San Juan entre el año, pero tomemos, sin que básicamente nadie me tire a la cabeza, 1500, el de Aníbal es 1508, o sea que estamos hablando de que San Juan prácticamente lo que tenía era 60 y pico de años de existencia. Sí, Un desarrollo urbano. Recuerda que en aquella época la fortaleza no era una residencia de gobernadores, que la catedral, o la plaza principal de la catedral, era la plaza que básicamente mira hacia la puerta de San Juan, sí, y que tenías una serie de edificaciones. Obviamente la escala de este mapa es horrible, pero sí, tú, y eso es parte de lo que hacemos con los barrios. Tú ves el río Bayamón, que era el Expreso de las Américas de toda la vida hasta el siglo XIX, que era el que conectaba a San Juan a básicamente el resto de la isla. La desembocadura del río Bayamón era por Palo Seco. Mi familia es trinitaria de Palo Seco, y mi tatarabuelo operó en Ancón, y era muy importante el río Bayamón, porque el río Bayamón no salía por Levita, lo que es Levitán hoy en día, sino que salía por la bahía. Y era fantástico porque tú podías mover hasta tropas en los ataques a través de piraguas en el río Bayamón. El barrio de Atoteja tiene su nombre porque ahí había una comunidad de negros libertos que producían los ladrillos y las tejas de San Juan, que las subían por el río Bayamón. Así que tú ves que esta visión del siglo XVI de San Juan, muy rudimentaria, muy fuera de, fíjate, si esto es la catedral y esta es la fortaleza, obviamente está fuera de escala, y, y tienes el convento de los dominicos, eh, tú sabes, pero son de los primeros mapas. Hay otros posteriores, especialmente hay unos que fueron hechos por extranjeros, eh, que básicamente van desarrollando ya una cartografía más correcta. pero digo, indiferentemente de los errores que puede tener el mapa, pero es una clara demostración de cómo era la ciudad en aquel momento y nos puede llevar a analizar y a entender, porque 20 años después ocurre el ataque de Francis Drake y 23 años después viene el conde de Cumberland. Que Y no, luego es que
empieza el proceso de fortificación Ese, en ahí grandes cantidades. fue necesario el San Cristóbal, el Puente del Cañuelo, lo que es hoy Isla de Cabra, Sí, la fortaleza, Morro, pero el Morro siempre fue una prioridad. La importancia del puente de San Antonio, que creo que fue un puente elevadizo en algún momento, que era la conexión con el resto de la isla y con los manantiales de Miramar, que el sí, agua era importante. Y cuando tú ves San Juan, en otros mapas que no están aquí, ves el desarrollo de las diferentes líneas de defensa que van desde la primera línea de defensa era el puente fortificado de San Antonio, que desafortunadamente esa, ese fuerte que había al otro lado, o sea, en el lado de la isleta del viejo San Juan se destruyó en las construcciones posteriores. Tienes que entender que, que no, San Juan no era lo que es hoy en día porque había áreas de mangle, lo que llaman áreas anegadas, que básicamente eran mayores. No es hasta Felipe Benítez Resach, el fundador del Normandy, que se hace realmente un puerto moderno en San Juan y se rescatan múltiples tierras. Eh, pero que básicamente lo que estoy tratando de decir es, mira, empiezan a establecerse las líneas de defensa, la que estaba en la Guardia Nacional, la que está al frente del restaurante chino, que todavía queda un bastión allí hundido, súbitamente hundido, desafortunadamente hundido, y es una tristeza porque esa estructura es responsabilidad no del gobierno federal, del gobierno estatal, y lleva muchas décadas allí languideciendo. Esa edificación era parte de un foso. Cuando se tumban las murallas, se preserva, gracias a Dios, a mano derecha, lo que era también el foso de San Cristóbal, que era uno, creo que había más de uno. O sea, que es un elemento medieval. O sea, yo voy a tomar la ciudad, yo tengo que cruzar este foso, que puede tener sí. agua, pero que muchas veces lo que tenía era fuego. Le tiraban aceite, le pegaban fuego y obviamente creaban una barrera que eventualmente tenían que salvar. Pero este mapa es muy interesante y es muy históricamente significativo Sí. porque indica los nombres de los lugares. Yo he visto mapas bien buenos, pero que yo no puedo, yo tengo que especular de qué están hablando porque no ponen los nombres. Bueno, Rafael, gracias nuevamente, gracias a nuestro público. Nada, vamos a continuar. Yo sé que, ajá, Quiero agradecer perdóname, a Melissa Torres Rodríguez, que me aclara que la obra que yo hago referencia es el retrato del gobernador, estoy viendo los comentarios, del gobernador Miguel Antonio Ustaris. Muchas gracias. Yo se supone que sepa esto, que es la obra donde sale la ventana de la calle. Así que muchas gracias, muchas gracias. Y no, y saludos a los amigos que han hecho comentarios, los conocidos, los amigos y los hermanos. Muchas gracias. bueno, Rafael, como mencioné, sé que te vamos a seguir teniendo aquí. Tú eres tremendo colaborador y todos estos programas han estado siempre a la altura. Yo voy a seguir trabajando aquí, como mencioné, estamos en las fiestas de la calle San Sebastián, vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Sí. Espero poder bajar el video y tenerlo esta misma noche en YouTube. Okay. Pues chévere. Mándame el enlace cuando puedas para nosotros darle promoción. Y ya básicamente tenemos 10 videos, ¿verdad? 10 Wow, videos con esto. la parcela probatoria. Esto, muchas gracias a todos, muchas gracias a ti, Pablo. Tus iniciativas son muy importantes. Aplaudo el comentario de, del arqueólogo Miguel Rodríguez de que estoy totalmente de acuerdo con él. A veces yo no estaba de acuerdo con él, pero en eso estoy de acuerdo con él, de que los coloqueos son el evento cultural del año pasado por excelencia en Puerto Rico y yo espero que te lo reconozcan. Muchas gracias. Bueno, sí, Muchas gracias. gracias. Gracias a ti y gracias a toda nuestra gente. Buenas noches.